tu amor y tu paz, Señor. Yo sé que llenan el corazón de mi hermano y de mi hermana, Señor. Que sus cargas, Señor, son aligeradas, Padre. Y que podemos venir a ti, Padre, a reposar, a descansar y tomar de tu palabra, Padre. Esa palabra de vida, esa palabra rema que nos alienta, Padre, que nos dirige y que hoy nos permite, Señor, proclamar tu grandeza, proclamar tu amor y estar seguros en ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a esperar en ti, Padre. Enséñanos a disfrutar cada momento de la vida que nos regalas, Señor. Aprovechar al máximo, Señor, para caminar contigo, Señor. Para estar contigo, Señor. Para exaltarte, Padre. Para proclamar que tú eres el Dios precioso, tú eres el Dios bendito, tú eres el Dios maravilloso, Padre. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor, y permítanos gozarnos en ti, en tu salvación, en tu verdad y en tu misericordia, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu perdón, por abrir esas puertas, Señor, y por hablarnos, Señor. Y te decimos, como dijo, Señor, el profeta Samuel, háblanos, Señor, porque tus siervos, escuchamos, Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué hermoso estar en la presencia del Señor. Qué hermoso poder disfrutar de su grandeza, de su amor y de su esperanza que siempre viene hacia nosotros, que nos alienta, que nos vivifica y que nos permite el poder disfrutar de esa comunión preciosa que solamente la podemos encontrar en la presencia del Señor. Y es ahí donde nosotros queremos ubicarnos y decirle, Señor, por favor ayúdanos, enséñanos. En los devocionales que hemos venido trayendo esta semana, una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón el compartir contigo, mi hermana, mi hermano, es que no le tengamos temor a las dificultades que estamos pasando, que siempre yo digo y yo lo ratifico cada momento, que los problemas no son problemas, son oportunidades, que los problemas tienen que hacernos más fuertes, de conocer a Dios realmente como Él es. Y tal vez vamos a tener que decir al final de nuestros días, como dijo Job al terminar su proceso, de cosas que no entendía, de cosas que sucedían en la vida, que clamaron, que vinieron los acusadores hacia Él. Y me gusta la parte final en el capítulo 42 de Job, donde él hace unas expresiones después que tiene un encuentro, y casi es un encuentro cara a cara con Dios, donde con todas sus inquietudes, con todos sus problemas, con no entender lo que estaba pasando en su vida, con los consejos de sus amigos supuestamente estaban alrededor, y en lugar de darle una palabra de esperanza, hay una palabra de acusación. Y desafortunadamente hay personas que se prestan para ser instrumentos del enemigo, no de edificación, sino más bien de acusación. Y lo que necesitamos en los tiempos de prueba y dificultad es la misma palabra de Dios, es la palabra de Dios directa, que nos hable, que nos aliente, que si hemos cometido una falta, venga esa palabra de perdón, de restauración, de vida, y que también nos dé estrategias o pasos a seguir en medio de cualquier situación que estemos pasando. El libro de Job es un libro que siempre me ha llamado la atención, porque a través de él podemos observar muchas cosas. Una de ellas, y tal vez es conocido en términos generales como inclusive en círculos seculares, dicen la paciencia de Job, y vaya que tuvo paciencia para soportar un tiempo que no entendía lo que pasaba, como muchas veces nosotros no entendemos el porqué de las circunstancias. Inclusive el devocional de ayer le decía la autoridad que Jesús le hablaba para sus discípulos, para nosotros, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y la promesa que yo reclamo siempre, Señor, el diablo no nos puede tocar, y el enemigo no nos dañará, dice ahí la palabra. Y quiero leer la parte final de los primeros versículos, primeros 6 versículos de Job capítulo 42. Dentro de ese contexto, dice, y respondió Job a Jehová y dijo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4 de Job 42 dice, en un dialogar con Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego expresa, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es interesante después de un proceso, el reconocer la ayuda de Dios, que tal vez estando en medio de Él no la podemos entender, no la podemos percibir. Inclusive, cuando he estado al lado de personas que están en procesos difíciles, unos que con sabiduría, y yo digo, eso es lo que nos queda impregnado en el corazón, el saber cuando estamos en angustias, igual leíamos el Salmo 91, especialmente los últimos 3 versículos, que me parece, todo el Salmo es maravilloso, pero los últimos 3 versículos siempre han revolucionado mi corazón en momentos complicados y traen ese aliento de vida. Pero sobre todo en esos tiempos de angustia donde no podemos comprender lo que está pasando. Y nos acordamos de las promesas de Dios y como que esas promesas no encajan en lo que estamos viviendo. Mucha gente al ver eso, al considerar eso, se ha vuelto atrás, inclusive ha salido enojada con Dios cuando Él no ha tenido nada que ver. Porque muchos de los problemas y las dificultades, si tenemos que reconocerlo, uno ha sido quizás por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, pero también por cosas que nosotros nos descuidamos y hemos hecho y hemos permitido que el enemigo toque áreas de nuestra vida que estaban cubiertas por Dios, pero al abrirlas, el enemigo simplemente toma lugar y nos quita la paz, nos quita la bendición y comienza toda una batalla interior que a veces nosotros desconocemos. Algo bien interesante que si tú lees el libro de Job, él no sabe por qué están ocurriendo las cosas. Nosotros al leer el libro pudiéramos entender algunas cosas y más dependiendo del conocimiento que tengamos de Él, que tengamos de Dios y el actuar de Dios en nuestra vida. Lo cierto es que hay una propuesta en el cielo que Job no sabe. Y si usted lee los primeros capítulos, especialmente el primer capítulo 1, capítulo 2, se da cuenta que Dios coloca a Job como uno de sus hijos favoritos, como un ejemplo de vida, y se lo hace el mismo Satanás, así lo está expresando la palabra, porque Dios le dice a Satanás, no, en ese caminar por la tierra, ¿no has visto a Job, a mi siervo Job, que no hay otro como él? Inclusive da una descripción bien interesante, la palabra de lo que es Job. Y si nosotros nos comparamos muchas veces con lo que somos, con lo que tenemos, nos damos cuenta que nos faltan muchas cosas si somos sinceros delante de Dios. Porque permítame hoy a leer en el capítulo 1 de Job, versículo 1, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y da una descripción de lo que era Job. Dice, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una de las contradicciones que a veces produce un choque en nuestra vida es cuando haciendo las cosas correctas, tratando de caminar conforme a lo que Dios nos enseña, comienzan a ocurrir cosas que no entendemos. Y esto es lo que pasa con Job. Si nosotros, y lo hago con reverencia, sin acusar a nadie, no soy nadie para acusar absolutamente a nadie, pero si nosotros nos comparamos con esta descripción que Dios o que la Biblia está haciendo de Job, ¿será que nosotros podemos decir lo mismo? O si tuvieran que escribir algo de nuestra vida en una biografía como se está escribiendo de Job, ¿cómo nos describirían a nosotros? Al menos de Job está diciendo que hubo un varón
y llamado Job, dice ahí el versículo 1. Y este hombre tenía algo que quizás nosotros, por el estilo de vida, por la cultura, por la corriente del mundo, no hemos creído que podemos llegar a ese estado. Porque está diciendo, y era este hombre perfecto. Y uno dice, perfecto no hay nadie. Sí, es la verdad. Pero cuando conocemos la palabra, cuando conocemos lo que Dios ha hecho, cuando conocemos lo que podemos, lo que somos a través de Jesucristo, pero sobre todo el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Él dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, cometemos muchas faltas, pero hay perdón en el Señor. La ventaja que tenemos, y tal vez por la revelación que Dios nos ha dado a través de la palabra, si tú eres una persona que escudriña la palabra, te das cuenta que hay perdón cuando reconocemos nuestra falta, y eso nos lleva a la perfección. A ser sensibles a aquellas cosas por las cuales ofendemos a Dios, y sobre todo tener en cuenta que siempre la Biblia nos está hablando, cuando habla de pecado, habla de las prácticas que nosotros hacemos, y práctica es ser insensible a aquellas cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos, pero las volvemos como costumbre, como algo normal en nuestra vida. Lo que dice la Biblia de Job era que era un varón perfecto. O sea que sí podemos decir, aparte de Jesucristo, que es la excepción, y podemos mirar el estilo de vida de Jesús que dice que no se haya pecado en él. La Biblia está dando testimonio de Job como un ejemplo de vida que sí se puede cuando nos esforzamos, y más cuando permitimos que la presencia del Espíritu Santo nos ayude a caminar rectamente, porque Él está diciendo, era un varón perfecto y recto. Y había algo que le caracterizaba, que Dios espera que en cada uno de nosotros se manifieste, y es que haya temor de Dios, porque dice que este hombre era temeroso de Dios y se había propuesto apartarse del mal. Creo que esta es la invitación que Dios nos hace a través de un caminar constante delante de Él. Que haya temor en el corazón. Cuando hay temor en el corazón de nosotros, cada vez que se nos presenten oportunidades de hacer cosas que batallan en nuestro corazón, que como dice Santiago y lo expresa en otros libros de la Biblia, cuando hay esas concupiscencias, esos apetitos del alma que queremos saciarlo, pero que nosotros nos damos cuenta si tenemos la luz de la palabra, si el Espíritu Santo está en nosotros, o como hemos venido diciendo en estos días, si esos ríos no están estancados, esos ríos de agua viva por la presencia del Espíritu Santo no están estancados, va a haber algo en nuestro corazón que nos trae luz y que nos hace entender que muchas de las cosas que hacemos ofenden a Dios, y no queremos ofender a Dios porque lo honramos, porque es el Señor, porque es nuestro Dios, porque es nuestro Rey, o como decíamos en el Salmo 91, hemos puesto en Él nuestro amor. Eso nos va a ayudar para decirle, por el dominio propio que nos da el Espíritu Santo, a renunciar a cosas que, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y solamente una persona que tiene temor de Dios va a evitar cometer cosas que ofenden la comunión, sobre todo que ofenden la presencia de Dios que está en ti. Esta descripción de Job me parece bien interesante. Y derriba argumentos que muchas veces nosotros levantamos de que perfecto no hay ninguno. Pero la Biblia está escribiendo que este hombre, con carne y hueso como nosotros, viviendo en un mundo no muy diferente al que estamos viviendo, una cultura no muy diferente a la que estamos viviendo actualmente, que sí es posible caminar tomado de la mano del Señor, que Él nos santifica, que Él nos perdona, que nos muestra su amor incomparable a través de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y es interesante porque si seguimos leyendo el capítulo 1, nos damos cuenta que Dios presenta a Job como un modelo, como un estilo de vida.
Y no se lo presenta a los demás, bueno, a nosotros nos quedó escrito, pero también nos hace comprender toda una batalla que inclusive el día de ayer estamos hablando del devocional, que es una realidad en nosotros, el enemigo tratando de desviarnos de los propósitos de Dios. Y justamente digo yo, qué interesante que Dios le dice en el versículo 6, en el capítulo 1 de Job, le dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, dijo a Jehová, de rodar la tierra y andar por ella. Y él se queda tal vez diciendo, pensando, y me gusta ver los diálogos que a veces, nosotros no vemos, que ocurren en el cielo. Yo creo que hay una actividad constante espiritual que muchas veces por la falta de conocimiento la ignoramos nosotros, pero que por el Espíritu nos puede ser revelada. Y qué bueno que quedó escrito, porque hay algo que está pasando aquí en la tierra. Un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto, recto, apartado del mal, y que Dios le dice a Satanás, en ese caminar por la tierra, ¿no vistes a alguien diferente? ¿A alguien como Job? Y mire cómo lo dice en versículo 8. Dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No te has detenido a verlo? Varón perfecto. Y nota que Dios mismo lo está diciendo, especialmente muy parecido a lo que dice en el versículo 1 de este capítulo 1 de Job, que dice, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe qué me llama la atención de estos pasajes? Admiro la vida de Job. Pero también me llama la atención que Dios mira a aquellos, y lo expresa muchos versículos de la Biblia, que se esfuerzan en hacer las cosas correctas, que aunque haya contrariedades por hacer lo correcto delante de Dios, no se desaniman, que lo que le importa no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios con su estilo de vida. Y esto nos tiene que desafiar a cada uno de nosotros a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Y esto trae propósitos a nuestra vida, y uno de los propósitos principales, muchas veces nos preocupamos, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nos volvemos activistas, pero no hacedores. Queremos únicamente saber, conocer. Señor, ¿qué quieres que haga aquí en la tierra? Y tal vez una de las cosas que Dios primero nos va a decir, hijo, hija, que seas perfecto, que te apartes del mal. Inclusive el Padre nuestro que el Señor Jesucristo, y que nos repetimos muchas veces, a veces como oraciones, siempre está clamándole a Dios, líbrame del mal. Es parte de las oraciones que dice esa hermosa oración que nos quedó escrita. Y Dios toma a Job como un ejemplo. Te hago una pregunta, espero no te ofendas con lo que te voy a decir. ¿Será que Dios puede sacar la cara por ti y decir, no has visto otra persona como pudiera mencionar a alguien de los que están acompañándonos en esta mañana, pero no lo hago, simplemente lo pongo como un ejemplo? ¿Cuál es el concepto que Dios tendría de nosotros? Te voy a decir uno que es una realidad para quitar toda acusación del enemigo. Dios te mira a través de la sangre de Jesucristo, si has puesto su confianza en Él. Te mira perdonado. Y hasta cierto punto, a pesar de las cosas que nosotros hacemos, nos mira como sus hijos amados, redimidos por esa sangre. Dios presenta a Job y él le dice, mire, no hay otro hombre como él. Hay alguien en medio de la creación, hay alguien en medio del mundo que ha tratado de hacer las cosas diferentes. Pero hay una respuesta que me llama la atención, que para derribar ese testimonio de Dios para Job, en el versículo 9, que la respuesta de Satanás dice, y responde Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10, ¿no le ha rodeado, no le ha cercado alrededor a él y a su casa, y al trabajo de sus manos le ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora, versículo 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Mira los argumentos que el enemigo siempre tiene para desanimar. Qué interesante que se lo está diciendo a Dios mismo. En otras cosas, lo que el enemigo, el argumento que el enemigo está haciendo en esta ocasión es, mire, no sé Dios si tú te has dado cuenta, voy a parafrasear lo que leí, y mira Dios, no sé si tú te has dado cuenta que Job te está sirviendo porque tú lo bendices. De ahí la importancia de comprender cuál es las motivaciones por las cuales estamos buscando a Dios. Y aunque hayan muchas motivaciones, al principio yo busqué de Dios porque necesitaba salir de una situación que me estaba llevando a una perdición total y posiblemente de acabar mis días a muy temprana edad por las decisiones y por las acciones que estaba cometiendo, hasta que Dios en su misericordia se mostró su amor y me atrajo. Y al principio lo seguía porque necesitaba sanar mi corazón de tantas cosas, de tantas heridas, de tanta rabia que había dentro de mí. Pero luego cambió mi motivación de seguir a Dios, no por los beneficios que podía obtener de Él, sino por lo que Él es. Dios estaba seguro de lo que había en el corazón de Job. Y le quiere demostrar al enemigo que Dios no le sirve por los argumentos que está presentando el enemigo, sino porque Job era sincero en querer agradar a Dios. Y él le dice, mire, sí, yo lo he bendecido, he hecho cobertura para que nadie lo dañe. Y hay una serie de cosas que Dios hace alrededor de aquellos que le temen, que le siguen, que les guarda, que toman la decisión de seguir al Señor, que buscan de Dios, que oran a Él, que claman a Él, no por una situación específica que estén viviendo, sino porque reconocen que en Dios está el propósito de vida, que en Dios está la razón de vivir, de agradarle. Y que como hemos leído en esta semana, a través de nosotros muestre su amor, su gracia y su misericordia. Por eso, salto a lo que leíamos al principio, a Job capítulo 42, y note que estoy leyendo el principio y el fin del libro. En el transcurso hay muchas cosas que pudiera mostrarle, pero qué interesante a la final cómo reconoce Job de la misericordia de Dios. Y hay frases o expresiones interesantes, como dice el versículo 2 de Salmo de Job 42, dice, conozco que todo lo puedes. Qué bueno es cuando uno llega a ese convencimiento de decirle, Señor, yo sé que todo lo puedes. Y luego expresa, dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Como dice otro texto de la palabra, estamos desnudos delante de Él. Nosotros nos engañamos que pensamos que podemos esconder cosas. Y lo podemos hacer delante de los hombres, pero no delante de Dios por lo que está expresando en esta versión. Y luego hace una pregunta. Donde dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hay cosas que Dios la revela en su secreto y no le va a decir el por qué está pasando situaciones. Simplemente Él está obrando y creo que nunca y muy pocas veces nos va a pedir permiso para hacer cosas. Su alma determina una cosa, y Job lo dice en el versículo 23, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Y aquí está diciendo, a veces queremos buscar un consejo, o buscamos el consejo en personas equivocadas, o simplemente Dios perturba ese consejo, porque lo reserva, porque tiene algo mucho más importante, porque quiere saber cuál es la razón por la cual nosotros le estamos siguiendo. Pudiera pensar en esas cosas. Y luego él dice, hay consejos que yo traté de buscar en mis amigos, pero no me llenó ese consejo. Y él luego dice, por tanto, hablaba lo que no entendía. Algunos traductores dicen, hablaban, refiriendo a los consejeros que vinieron a él, lo que ellos ni siquiera comprendían que estaba pasando. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendían. Cosas que Dios comienza a hablarnos que muchas veces no alcanzamos a comprender. Y tal vez va a venir una palabra como el Señor le dijo cuando estaba lavando los pies de sus discípulos, que Pedro le dice, Señor, yo no permitiré que me lave los pies. Está ahí en Juan capítulo 13, Evangelio según San Juan capítulo 13. Y él dice, el Señor nunca lo hará. Y Jesús le dijo, si yo no lo hago, no tienes parte conmigo. Y más adelante le dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Más adelante vas a entender los procesos que has vivido, los momentos que has pasado, el por qué y el para qué y qué es lo que Dios está trabajando en nosotros. Y luego viene una comunión con lo que quiero terminar, de lo que está diciendo en el capítulo 42, versículo 4.
5 y 6, que es una actitud de aquel que tiene temor de Dios y que reconoce que nuestra vida está en sus manos. Dice, yo te ruego y hablaré. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego expresa, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice en el versículo 6, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es un estado de humildad delante del Señor, aunque había unas cosas que se hacían en la antigüedad que no se practican en este tiempo, pero más que todo es el reconocimiento que Dios está a nuestro alrededor, que lo que Dios hace en nosotros es perfecto y lo que se ha propuesto hacer en nuestra vida, Él lo llevará a feliz término. Y esto trae esperanza, trae paz y sobre todo el entendimiento de que hay alguien muy especial que nos ama, que no nos va a soltar, que nos rodea, que nos guarda, que es nuestro defensor, pero sobre todo lo que más, y lo he dicho varias veces en esta semana, y mi oración que siempre hago delante del Señor: Padre, necesito conocerte más, necesito que te reveles a mi vida, necesito comprender muchos procesos en mi vida que aún no lo he comprendido, pero que sé que tú estás al control de él. Él nos va a dar fuerzas para seguir adelante y entender que estamos en las manos de Dios. Por eso te digo con toda seguridad, mi hermano, mi hermana, Dios está contigo, no te va a dejar, no te va a abandonar y llevará a feliz término lo que se ha propuesto hacer contigo. Que te adoramos en este momento, le decimos: Padre, yo te doy gracias porque tu amor, tu bondad y tu misericordia nos sostienen, nos ayudan, nos levanta y nos dirige, Señor, en medio de todas las cosas. Yo te pido que con esta palabra, Señor, que tú nos regalas en este día, traiga fortaleza a nuestra vida, aliento de vida, y nos permita, Señor, el salir adelante en medio de todas las cosas, Padre. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia. Revélanos esta palabra, Señor. Revélate, Señor, a nuestra vida y permítanos, Señor, apoyarnos en ti. Apoyar a mi hermano y a mi hermana y cubrirnos en oración, Padre, y dirigirnos, Señor, con la reverencia y con la gracia que solamente tú nos das, Padre. Muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Muchas gracias, Dios eterno. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la bendición, la paz y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. Le hablo a su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.